Listo. Compañeros, como les decía, a todos bienvenidos a este Consejo de Facultad. Como lo ha dicho Juan Carlos y bien lo ha expresado, los puntos y el objetivo de esta reunión. Antes de ello, me siento en la obligación y lo quiero expresar, por eso solicité que se iniciara esta grabación para que quede el registro de la misma. Mi preocupación y manifestar mi solidaridad como colombiano, como servidor público, como persona, y un repudio total, como ya lo he venido haciendo público en algunas redes sociales, sobre los hechos que empañan la salud y la integridad personal del profesor Santiago Vélez Piedrahita. Igualmente, quiero, antes de iniciar, un repudio contra unas opiniones clasistas y violentas de algunos miembros de la comunidad académica, docentes y estudiantes, no solamente en Bogotá, sino en universidades aquí en Medellín, y de las cuales he hecho parte y hago parte de alguna manera en la prestación de estos servicios como docente y vinculado a la academia. Entonces, con ello, que era algo que necesitaba y dejarlo ahí como una reflexión al inicio de esta reunión, y como parte de esos saludos, y ahí me disculpan si no es un saludo como el que se podría esperar desde este puesto, pero sí desde, como les dije, como ciudadano, como persona. Entonces, le vamos a entregar la palabra en primer lugar a nuestro compañero Juan Camilo Pérez, desde la Coordinación de Autoevaluación Institucional, y de ahí a cada uno de los integrantes que nos acompañan, el profesor Herrera y al profesor Gonzalo Jaramillo del Comité Pedagógico, porque es muy importante, desde la obligación que tiene Ciencias Básicas, nutrirse de ustedes para poder entonces cumplir con esa obligación de la tarea que se nos viene en la actualización de los microcurrículos, en la tarea que se tiene en nuestros grupos colegiados, para poderle aportar a cada uno de los programas académicos de los cuales se nutren de nuestra transversalidad. Juan Camilo, bienvenido. Decano, muchas gracias y buenos días para todos. Después de escucharlos un poco, pues, yo podría aportarles que esa actualización curricular pues debe tener la atención sobre algunos puntos del decreto 1330-2019 y de la resolución 21795 de 2020, entendiendo que son cursos que harían parte de programas que están inmersos dentro de la educación superior. Es decir, en tanto estos cursos no fueran parte de esos planes de estudio, sino que hicieran parte de formación para el trabajo y el desarrollo humano o otro tipo de formación, pues no habría algún inconveniente o que guardar una relación con el decreto 1330. Sin embargo, si están incluidos para ser ofertados dentro de los planes de estudio de los programas de educación superior, habrá que prestar atención en algunos asuntos. Eso por un lado, y por el otro que habrá que sustentarlo y acompañarlo de todas las políticas y lineamientos institucionales en materia de gestión curricular, que en ese tema pues sí no soy experto. En cuanto al decreto 1330,
habrá que revisar la condición 3 y la condición 4, que son respectivamente aspectos curriculares y actividades formativas. Para allí establecer asuntos, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de los resultados de aprendizaje. Es decir, esos microcurrículos deben estar planteados a través de resultados de aprendizaje que se determinan como declaraciones explícitas de lo que el estudiante aprenderá durante su formación. Pero no será suficiente solo con enunciar dichos resultados de aprendizaje, sino que tendrán que estar relacionados, en el caso del curso, con los contenidos, o por lo menos relacionados con los cursos o niveles del plan de estudios donde se desarrollarán esos resultados de aprendizaje. Y habrá que establecer una relación de esos resultados de aprendizaje con el perfil de salida del sujeto que se quiere formar en el programa, entendiendo pues que en el caso de que se centre en las ciencias sociales y humanas, tendría que apostarse en cuanto a la formación del sujeto integral, y en caso de que se deba a las ciencias básicas, pues tendrá que ver con la formación de algunas competencias necesarias para el perfil de algunos programas, en el caso de las ingenierías con las matemáticas o en la administración. Pero además será necesario establecer mecanismos de evaluación que permitan hacer seguimiento al logro de dichos resultados de aprendizaje por los estudiantes y establecer unos mecanismos que permitan revisar periódicamente si esos resultados de aprendizaje son los que realmente se desarrollan o se pretendían desarrollar en el programa para producir estrategias que permitan la actualización de esos microcurrículos y en general de los currículos y los planes de estudio institucionales. Esas son como algunas generalidades, sin embargo, habría que entrar más en detalle en el tema de aspectos curriculares. Y en cuanto a actividades formativas, pues habrá que estar pendientes, por ejemplo, que esos cursos estén planteados en una dinámica que permita que su desarrollo esté en coherencia con el proyecto educativo institucional y lo que allí se plantea, y con el proyecto educativo de los programas. En cuanto a la cantidad de créditos, no hay ninguna restricción o instrucción precisa de cuántos créditos deben tener estos cursos transversales, pero tendrán que ser definidos con las facultades. Lo que sí es cierto es que pensando en lo que tiene que ver con la flexibilidad curricular y la flexibilidad que ofrecen los programas institucionales, habrá que encontrar una dinámica que permita que esos cursos estén disponibles y, digamos, para los programas que los necesiten, sin necesidad de que cada programa tenga, por ejemplo, un Matemáticas 1. Un Matemáticas 1 de 3 créditos en ingeniería, uno de 4 créditos en administración, uno de 2 créditos en ciencias básicas, y que eso implique pues que no pueda existir una movilidad de estudiantes en los cursos en los que sea posible llegar a esa flexibilidad. Más o menos serían como unas generalidades, pero que habría que en el momento adecuado consultar esas dos condiciones del decreto 1330 y la resolución 21795 de 2020 en el momento en que se vayan a intervenir esos microcurrículos. Ya en cuanto a la dinámica y a los lineamientos de gestión curricular, creería yo que el profesor Gonzalo Jaramillo, que nos acompaña, sería como la persona más adecuada para orientarlos hacia ese proceso. Sin embargo, pues confío, y además que es una propuesta muy interesante, muy vigente y muy necesaria para la institución, dado pues que es un momento, creería yo, Gonzalo, que nos va a impulsar dentro de poco a realizar actualizaciones curriculares en todos los planes de estudios
obedeciendo a estos asuntos que les estoy contando, como el tema de los resultados de aprendizaje. Y el tema de la flexibilidad, que es un asunto que todavía falta fortalecer en la institución, sobre todo con el tema de la movilidad de estudiantes en esos cursos transversales. Eso sería todo de mi parte, decano, agradeciéndoles pues como la invitación y poniéndome a disposición para cualquier asunto que requieran y en el que yo pueda colaborar. Juan Camilo, muchas gracias. Les dejo este interrogante para que ahorita, ya cuando concluyamos las intervenciones, vamos a mirar dentro de los proyectos que está desarrollando para la mejora institucional la Facultad de Ciencias Básicas. Está un gran proyecto que es Polisaber, igual que el aula de la democracia y la ciudadanía. Ello tiene que ver con mejorar todo lo que tiene por competencias básicas en pruebas de estado, resultados de aprendizaje, los que hemos estado en algunos eventos de ello, hablan del desplazamiento de las competencias y de la enseñanza por competencias por parte de los resultados de aprendizaje. Sin embargo, quiero dejar esta duda que me asalta, y hablaba ayer con mi coordinador Cartur sobre ello. Sin embargo, se siguen midiendo nuestros estudiantes por competencias, no solamente en pruebas de estado, sino también que el día de mañana quienes quieran participar en concursos de la comisión y quienes hemos participado en ellos, sabemos que hay un gran peso de donde nos miden todas estas competencias genéricas. Es decir, no es solamente terminando el bachillerato, terminando la universidad, sino también ello pesa de aquí en adelante. Profesor Gonzalo Jaramillo, profesor. Compañeros, un saludo pues muy cordial, igual muy conmovido por lo que está ocurriendo en este país y por lo que ayer conocimos de esa cantidad de despropósitos que se plasman en agresiones sin sentido y que desdibujan efectivamente todo el sentido que en mi juicio debe tener una protesta ciudadana, legalmente, digamos, planteada. Muy triste todo eso, y uno esperaría, como decía el decano Rodrigo, pues arrancar como con otras actitudes, pero bueno, es algo que debemos abordar y debemos tratar porque la no violencia sea el común denominador para poder mostrar efectivamente esas razones lícitas de protesta que pueda tener la ciudadanía. Y quiero iniciar también con una claridad a mi compañero muy apreciado José Jesús Herrera, y es que yo no soy la persona más preparada ni más idónea para esto. Yo simplemente soy un compañero de todos ustedes, soy docente de la Facultad de Educación, estoy en el comité pedagógico y quiero, más que una ponencia, tener la posibilidad de establecer con todos ustedes una conversación apoyada en algunos materiales que podemos compartir y que simplemente se orienta a proponer puntos de vista o apreciaciones. No comprometo, y esto hay que plantearlo muy claramente, no comprometo en nada al comité pedagógico con mis puntos de vista, porque en este momento nosotros estamos trabajando en la estructuración de una documentación que sirva que sirva de lineamientos curriculares, precisamente atendiendo a lo que indicaba Juan Camilo ahora de la atención a cada uno de estos elementos que nosotros como comunidad académica debemos abordar. Entonces, en ese sentido, lo que quiero compartir con ustedes es algo que
que hemos venido estudiando, que hemos venido escuchando y que podemos nosotros aplicar a nuestra realidad, convirtiéndose ello en un insumo, simplemente un insumo para la discusión y para todo el proceso de mejoramiento, porque creo que aquí uno puede tener varios caminos. Uno es el de copiar lo que está haciendo otra institución que a uno le parezca interesante, pero más importante para mí es tener la posibilidad de generar al interior de la comunidad todo un proceso de construcción colectiva que precisamente nos permita a nosotros tomar partido, tomar posición. Y por ello es que voy a ir intercambiando algunos materiales que tengo para compartir con ustedes. Y en ese orden de ideas, pues igual, si hay alguna este, inquietud, algún planteamiento o algún argumento, no dudemos en hacerlo para que sea una mejor conversación. Y máxime que ahorita que voy a colocar ya la pantalla completa, pues no tiene uno la posibilidad de ver el chat o de saber quién está, si se quiere, levantando la mano. Entonces, en ese orden de ideas, estaríamos dispuestos a que intervengamos en cualquier momento. Y espero efectivamente que esto se constituya en un muy buen referente para el desarrollo del trabajo. Me había pedido mi compañero que abordáramos la temática de resultados de aprendizaje. Son muchos los puntos de partida desde los cuales nosotros podemos abordar esta temática, entendiendo que no es un tema nuevo, entendiendo que es un trabajo que en Europa se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que de un momento a otro pues lo recibimos en la normatividad, generando toda cantidad de discusiones a ese respecto. Y podría apoyarme en dos o tres láminas de una ponencia que ha trabajado el profesor Carlos Rico Troncoso a lo largo y ancho del país, invitado por el Ministerio de Educación Nacional. Él es integrante de la Pontificia Universidad Javeriana y estuvo haciendo parte de ese proyecto de fortalecimiento de instituciones de educación superior en el que estuvo el Politécnico. Y él tiene un planteamiento que parte de realizar un cambio de paradigma, que como vamos a ver, no es tampoco nuevo, es algo que desde que se hace una crítica a toda la educación tradicional se viene abordando. Y arrancaba él con una presentación. De hecho, pues yo tuve la oportunidad de conversar con él el año anterior y de pedirle autorización para poder utilizar este material que lo colocó también a, digamos, para el uso del público. Y arrancaba él con una caricatura diciendo en ella que yo le había enseñado a silbar a alguien y entonces alguien dice, pero es que yo no lo he escuchado silbar. Y ante ello responde, es que yo dije que le había enseñado, no dije que él había aprendido. Y eso de suyo ya se constituye, digamos, en un mensaje muy grande frente a lo que plantea ese paradigma, es decir, que nosotros trabajemos privilegiando el aprendizaje y no la enseñanza. De hecho, si nos vamos a mirar las políticas de formación que tiene el proyecto educativo institucional del Poli, encontramos que hay una declaración muy concreta que hace referencia a que la institución privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza. Y el trabajo de los resultados de aprendizaje es muy claro cuando nosotros lo abordamos en relación a los diferentes niveles de concreción curricular. Hay tres niveles de concreción curricular, un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro. ¿Qué supone ello? Que cuando estamos haciendo referencia
a los niveles de concreción macrocurricular, nos estamos refiriendo, entre otros aspectos, a la normatividad vigente, tanto a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Y por ello necesitamos consultar qué es lo que se está planteando en relación a todos esos marcos legales. Y por ello ese nivel de concreción macrocurricular tiene que referirse, en el caso de los resultados de aprendizaje, a lo que está planteando la norma. De allí es de donde nos vamos a mirar lo que plantea el 1075, el 1330, la resolución 21795, el acuerdo CESU 02, que son 4 insumos fundamentales para poder identificar qué es lo que plantea la norma. Hay un segundo nivel de concreción curricular que es el meso, intermedio. Y en este nivel es donde nosotros podemos decir lo siguiente: ¿qué es lo que plantea la institución al respecto? ¿Cómo lo estamos entendiendo el tema de resultados de aprendizaje en el Politécnico? ¿Qué es lo que tenemos a nivel de nuestra normatividad o nuestras declaraciones internas? ¿De qué manera estamos tomando la palabra? Porque podemos encontrar que en algunos casos pasamos del nivel macro al nivel micro y no hacemos la discusión que supone ese nivel de desarrollo mesocurricular. Reitero, en un tema como el de resultados de aprendizaje. Y por ello es que estamos nosotros pues en una carrera, estamos ante la premura de responder, porque es algo que nos obliga a los lineamientos de ley que están diciendo usted como institución de qué manera asume los resultados de aprendizaje, usted como institución, cómo va a pensar la flexibilidad, usted como institución, cómo va a pensar la transversalidad de su proceso formativo, etcétera, etcétera, para poder llegar al nivel de concreción microcurricular. Es donde hablamos nosotros de los programas, hablamos de las guías de asignatura y hablamos del trabajo que realizamos en el aula. ¿Esto qué supone? Supone que un trabajo que nosotros realicemos en el microcurrículo tiene que consultar obligatoriamente los planteamientos que tiene la institución y los planteamientos que al respecto se encuentran en la normatividad. Es por ello que podemos hacer alusión a resultados de aprendizaje. Es, digamos, el momento propicio para conversar sobre ello. Reitero, esta es una apreciación, es un punto de vista que quiero compartir con ustedes y que espero se convierta también en un recurso para mejorar todo el trabajo que hagamos al interior de los consejos, de los comités de currículo, de los comités de área. Y en este sentido tenemos los resultados de aprendizaje en las condiciones de programa. ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué es lo que se plantea frente a resultados de aprendizaje? Hemos visto una cantidad de definiciones, reconozcamos algunos detalles de esas definiciones. ¿Cómo se relacionan las competencias y los resultados de aprendizaje? Y hay una parte que a mí me interesa mucho, es la que tiene que ver con los atributos de esos resultados, porque nos va a permitir este conocimiento reconocer las implicaciones que ellos tienen en toda la vida académica de un programa y de una institución. Y de suyo viene una derivación que hace referencia a las famosas taxonomías. Taxonomías frente a las cuales también hay mucha tela que cortar y frente a las que pues todavía no hemos nosotros adquirido la suficiente claridad, además de encontrar verbos para formular objetivos de aprendizaje. Y concluiría con los resultados de aprendizaje en un programa o carrera. Y con otro tema que es bien interesante y que hace parte de muchas preguntas que nos hacemos, y cómo redacta uno esos resultados de aprendizaje. Espero que esta temática pueda ayudarnos mucho a esa conversación. Entonces vamos a ubicar
los resultados de aprendizaje en las condiciones de un programa. Si nos vamos a la resolución 21795, encontramos que las condiciones de programa tienen que ver con su denominación, su justificación, sus aspectos curriculares. Es en este campo de los aspectos curriculares en los que podemos de manera explícita encontrar el concepto de resultados de aprendizaje, sin querer decir que no se vuelva a tocar, porque lo que estamos viendo en esta norma es que hay una total interacción entre los componentes de cada uno de estos elementos. Luego viene la organización de actividades académicas, la investigación, innovación y creación artística y cultural, relación con el sector externo, profesores, medios, infraestructura. Y lo tenemos que abordar de manera sistémica, de manera holística, porque no son apartados que estén separados. Todos tienen que ver con todos, específicamente los resultados de aprendizaje que van a tener un lugar muy preponderante en toda esta discusión. Esos aspectos curriculares, de acuerdo con la misma resolución, a su vez están conformados por una serie de componentes. Y por eso es que dice la norma que la institución debe diseñar el contenido curricular según el campo o campos de educación y formación del programa y en coherencia con. Esto lo vamos a ver de manera repetitiva en los planteamientos que tiene la resolución. En coherencia con la modalidad o modalidades. Nuestro programa es presencial, es virtual, es a distancia. El nivel de formación es, digamos, de pregrado, posgrado, a nivel técnico, profesional, tecnológico, profesional. Y dos componentes que son fundamentales, la tipología y la identidad institucional, porque esto es lo que debe determinar y diríamos que ese es un valor que encontramos con toda esta nueva normatividad en la medida en que no nos vamos a medir todos con el mismo rasero, vamos a tener en cuenta esas particularidades. Entonces, esos aspectos curriculares a los que se refiere esa condición de programa están conformados por unos componentes formativos, pedagógicos y de interacción, conceptualización teórica y epistemológica, mecanismos de evaluación. Digamos que esta enunciación es muy clara, sin embargo, uno puede llamar la atención sobre el tercer componente de conceptualización teórica y epistemológica, una facultad como la de ciencias básicas, es la que nos puede a toda la comunidad universitaria dar luces frente a lo que implica conceptualizar teórica y epistemológicamente un contenido curricular, un programa académico, es la que nos puede indicar qué criterios deberíamos tener en cuenta, porque a veces puede uno tener la sensación de que configurar un programa académico con su cantidad de asignaturas, pues es un ejercicio a veces muy instrumental, pero si yo no tengo esta conceptualización teórica y epistemológica, voy a tener serias dificultades en cuanto a comprender el contexto, a darle sentido a las decisiones que en ese caso estamos nosotros tomando. Y recuerden, uno de estos componentes, venimos de las condiciones de programa, aspectos curriculares. Los aspectos curriculares tienen componentes, entre ellos los componentes formativos, y los componentes formativos, a su vez, están configurados por el plan general de estudios, los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. Es decir, es allí donde nosotros vemos de manera explícita el concepto de resultados de aprendizaje. Lo estamos viendo, si se quiere, en la cúspide de la estructura gráfica de un programa académico. Vamos entonces a pensar si nos dicen resultados de aprendizaje, ¿cuáles son esas definiciones en relación con resultados de aprendizaje? Pero miremos un detalle, para poder hacer alusión a resultados de aprendizaje, nosotros debemos hacernos una pregunta: ¿qué es lo que vamos a entender por aprendizaje? ¿Qué es lo que entiende el Politécnico por aprendizaje?
Bueno, definiciones habrá muchas, pero también hay muchos compañeros con unos niveles altísimos de formación y de conocimiento y experiencia que nos pueden dar también luces en este campo. Nosotros hemos hecho referencia en algunos documentos institucionales al aprendizaje significativo, pero digamos que no es el único tipo de aprendizaje, el aprendizaje significativo. Hay otras posibilidades de abordaje y quienes trabajan por los lados de la psicología del aprendizaje, por el campo de las neurociencias, tienen mucho que aportarnos al respecto. Muy bien, miremos entonces qué se encuentra en relación con resultados de aprendizaje. Lo que nos planteaba Juan Camilo al inicio, que es lo que indica el decreto 1330, son declaraciones expresas. Quiere decir que las tenemos que escribir allí de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar el programa académico. Y el momento de completar el programa académico, digamos que a 10 semestres, es el 10º semestre. En ese momento, nosotros deberemos haber tenido toda una cantidad de evidencias para poder demostrar que efectivamente el estudiante conoció y está en condiciones de demostrar una cantidad de elementos que se plantearon en el diseño curricular del proyecto. Si vamos al acuerdo 02 del CESU, hay una total coincidencia en relación a la definición de resultados de aprendizaje. Igual, una declaración que expresa lo que el estudiante conoce y demuestra en el momento de completar su programa. Son estos resultados de aprendizaje un eje del proceso de mejoramiento, porque se van a constituir, digamos, en referentes para poder hacer todo un trabajo de seguimiento, de monitoreo. Y a partir de ellos es que realizamos los ajustes en los aspectos curriculares. Entonces aquí ya tenemos una primera conclusión, si se quiere. Si nosotros vamos a realizar todo un trabajo de renovación curricular, debemos devolvernos a revisar qué tipo de declaraciones en el caso de los resultados de aprendizaje tenemos. Ahora bien, no es que uno esté en cero, porque de alguna forma en la estructuración de los diseños curriculares nosotros hemos hecho alusión a resultados de aprendizaje. Puede que los hayamos referido con otras denominaciones sin necesariamente pensar que eran resultados de aprendizaje. Puede que yo haya colocado objetivos de la carrera, generales y específicos. Es posible que yo haya declarado propósitos de formación de esta carrera. Es posible que también haya identificado las competencias. Entonces, la lección aquí sería, bueno, devolvámonos y miremos qué es lo que tenemos en la parte inicial de construcción del programa. Y en la resolución 21795 hay una alusión a que la institución debe definir esos resultados de aprendizaje en coherencia con la modalidad. Miren lo que conversamos ahora. Esto va a ser presencial, va a ser virtual, va a ser a distancia, va a ser dual. El lugar o lugares de desarrollo del programa, estamos hablando de sede Poblado, estamos hablando de Urabá, estamos hablando de Oriente. Y lo demás es conocido, es decir, expresiones o declaraciones en relación a lo que el estudiante sabrá, comprenderá y será capaz de hacer como resultado integral de su proceso formativo. Miren estos detalles que son bien interesantes. Pero también encontramos otros planteamientos, que son los que nos van a permitir posiblemente tener algunas claridades. Los resultados de aprendizaje indican lo que se espera que los estudiantes hayan aprendido al finalizar un curso, un tema o una clase. ¿Qué significa esto? Que yo puedo también hacer alusión a resultados de aprendizaje en una clase, yo puedo hacer alusión a resultados de aprendizaje en una asignatura, yo puedo hacer alusión a resultados de aprendizaje en un área de las que conforman nuestros programas académicos. Obviamente, hago alusión a resultados de aprendizaje como lo plantea la norma en Colombia, cuando estamos ya estructurando el programa. Y quedan demostrados estos resultados de aprendizaje a través de evidencias que pueden ser pruebas,
orales, escritas, prácticas, simulaciones, entre muchas otras variantes. Y yo me atrevería a decir que entre muchas otras variantes están las respuestas que debemos tener cuando esos resultados de aprendizaje no sean susceptibles de ser evidenciados en un 100% a través de unos mecanismos cuantificables, medibles, observables de forma empírica, porque hay unos elementos que nosotros no podemos o no es fácil que así como yo digo que usted en 20 minutos está en condiciones de doblar 20 tubos, pues yo no puedo decir que usted en 20 minutos estará en condiciones de tener una apreciación estética, una, digamos, actitud o un comportamiento ético, etcétera. Y aquí es donde la Facultad de Ciencias Básicas a nosotros tiene mucho que aportarnos. Le escuchaba yo a un consejero de CNA en una de las conferencias del año anterior, en un congreso que se hizo a nivel nacional e internacional de resultados de aprendizaje, que le había llamado a él mucho la atención el hecho de que en el Reino Unido, cuando se pusieron de acuerdo las facultades o los programas de medicina, tenían digamos, un planteamiento, era que lo importante o lo inicial para ellos, esa era la parte que tenía que ver con el ser, con la persona. Después esas competencias eran las profesionales y luego las específicas, pero el punto de partida era lo que tenía que ver con el desarrollo de la persona que estaban formando. Es algo bien, bien interesante. Me devuelvo, disculpen, una conclusión aquí es que yo puedo entonces hacer alusión a resultados de aprendizaje desde un tema de clase en una asignatura o en el programa académico común y corriente. Y esto es lo que ya va generando algunas preguntas. Entonces, ¿dónde los vamos a colocar? Ahorita les puedo plantear las apreciaciones que tengo a este respecto. Gonzalo, Resultados de aprendizaje. Sí, señor. volvemos nuevamente a la época de los años 82-83, cuando trabajábamos con los famosos ítems de aprendizaje. Es posible, sobre todo cuando nosotros estamos promocionando tanto en estos escenarios la famosa taxonomía de Bloom. Estamos ubicados en 1956, 1957. Entonces, Y estamos refiriéndonos a una concepción muy conductista, muy totalmente. eficientista, y es Entonces, allí para mí, donde, estamos sí, retrocediendo totalmente. y es Pues. allí donde tenemos nosotros que realizar una reflexión, pues, porque de manera instrumental, de manera crítica, yo puedo decir, vea, trabajemos con la taxonomía de Bloom. Ahorita podemos conversar un poquito al respecto. Ahora, sin desconocer que hay unos dominios de aprendizaje, pero que esos dominios No, es no, que está ¿cierto? enfocado ahí básicamente a todo lo de procesos. Y aquí Pero, es correcto, estamos haciendo alusión posiblemente a impactos de varias escuelas o corrientes de pensamiento. Una de ellas es la que nos permea a nosotros, es conductista, eficientista, todo hay que demostrarlo a través de evidencias, esa es la estructura de la norma, pero también hay una serie de salidas. Yo le escuchaba a la doctora Claudia Ponte en alguna de sus charlas también el año anterior, que en alguna reunión, las mal llamadas, decían ellos, competencias blandas, también deberían tener un lugar, digamos, preponderante en todo este escenario, y a ello también habría que meterle el diente. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer alusión a la parte personal, a la parte social, a la parte afectiva, a la parte ética, entonces decimos que eso no se puede medir y lo hacemos a un lado, pero hay una serie también de experiencias que tienen que permitir que nosotros abordemos esos elementos que también nos estamos proponiendo. En otro planteamiento,
Dicen que los resultados de aprendizaje son elementos comunes, hacen parte de esos conocimientos, destrezas, habilidades y competencias de formación profesional. Aquí vamos luego a mirar esa relación entre esos dos componentes que esperamos que un alumno los adquiera y que se plantean al principio de un curso, en la programación del aula, gracias a una serie de actividades o contenidos, y también podemos hablar de que ellos se pueden referir a todo un programa académico. Por ello, esto es para, digamos, creo que es España, en un Real Decreto del 2011, que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo e indica que un módulo, cuando estamos hablando de ello, está formado, entre otros, por objetivos. Miren este detalle, objetivos expresados en resultados de aprendizaje. Volvemos otra vez a los... Sí, pero yo puedo 70. en la declaración, sí, en la declaración de los Gonzalo, objetivos permíteme de las asignaturas. rápidamente, entonces volvemos al modelo de TABA. Lo que pasa es que Taba sí, y Barragán. esos son los clásicos, ¿cierto? Estamos hablando de Bueno, Ralph volvemos a los Tyler, clásicos. estamos hablando de Hilda Taba, estamos hablando de los clásicos de la teoría curricular, pero no podemos dejar de lado el trabajo que se ha hecho desde la investigación de las teorías, digamos, cognoscitivistas. No podemos dejar de lado el aporte de todos estos modelos constructivistas. No podemos dejar de lado la investigación en neurociencias aplicadas al aprendizaje, porque de hecho habrá unos elementos que son, por decirlo así, comunes, pero la investigación tiene que permitirnos reconocer que no es la misma postura la que se tenía hace 30 o 40 o 50 años, sino que nosotros tengamos la Gonzalo, posibilidad de... Sí, perdón. Gonzalo, Sí, ese punto que estás tocando ahí es fundamental. Advertir que es solamente el conductismo no es correcto porque han habido otros desarrollos que vos ya advertís, por ejemplo, la teoría cognitiva, el constructivismo, todo un montón de corrientes más contemporáneas que han desarrollado todas estas actividades. sí, sí. Y eso es lo que nos permite a nosotros, pues, tener una alerta, un mensaje de alerta, y es, veamos qué es lo que plantea la investigación. De hecho, estamos en grupos de académicos. Se supondría que la idea es, venga, revisemos los desarrollos de la investigación en esos campos. Hay algunos elementos. Gonzalo, Sí, señor. además, el resultado de aprendizaje, ya hay muchos expertos que dicen que no es lo mismo que objetivos. Una cosa son resultados de aprendizaje, otra cosa son objetivos. Los objetivos son de otra, era el proceso anterior que se hacía. Sí, incluso... Guillermo, es que básicamente ahí es una revoltura. Primero que todo, en el modelo curricular es la presentación cómo se va a hacer en forma escrita de lo que vos pretendés. Y otra cosa va a ser es en el momento de la evaluación el cómo vas a obtener o cómo vas a verificar esos procesos formativos. ¿Cómo garantizas de que se logró ese proceso formativo que vos propusiste desde el modelo pedagógico? Es que mira que ahí va a ser una cuestión totalmente, digamos así, de mezclar un montón de teorías que apuntan a un proceso formativo. Vamos a seguir con un modelo pedagógico que no va a ser conductista. Eso es lógico. Nosotros vamos a seguir con un modelo pedagógico constructivista. Y en este orden de ideas, el ideas, modelo curricular, cuando nos piden la organización, cómo está estructurada, básicamente vamos a retroceder en cuanto a la presentación del modelo curricular. Pero en cuanto a la realidad dentro del aula de clase, vamos a tener que mostrar ese otro tipo de cosas. Sí, y en este orden de ideas es importantísimo lo que planteábamos en relación con ese nivel de concreción mesocurricular, es decir, cuáles son los acuerdos, cuáles son los consensos, cuáles son las discusiones que se dan al interior de la institución. Miren, cuando yo hablo de modelos pedagógicos, uno puede indicar que el hecho, digamos, mi modelo es no tener un modelo, y eso es totalmente válido.
pero no necesariamente tengo que tener un solo modelo. Yo podría, y entonces vendrían algunas otras posiciones, declarar algún cierto nivel de eclecticismo. La teoría curricular plantea en términos generales sobre los componentes, es decir, hay unas finalidades, hay unos contenidos, una metodología y una evaluación. Son básicamente cuatro componentes. Ahora, la forma en que nosotros nos relacionemos con esas concepciones, el reconocimiento del desarrollo de la investigación a ese respecto, la presencia de nuevas formulaciones teóricas, son las que nos tienen que permitir, digamos, un trabajo de actualización, sin querer decir que, que porque se hayan trabajado, nosotros debemos reconocer que hay unos clásicos en filosofía, hay unos clásicos, vos vas a leerlos hoy y digamos que siguen teniendo vigencia. Algo similar ocurre también en este campo, pero es obvio que hay que también identificar los contextos en los cuales se tuvieron estas teorías, ¿sí? Y lo que la misma realidad de ese momento estaba solicitando. Es como cuando se habla en el campo de la psicología de la famosa psicometría. Es un momento histórico en el que se aceptaba como científico solamente aquello que podía ser medido, cuantificado, valorado por medios objetivos, y por ello es que empezamos nosotros a encontrar esa cantidad de test para medir la personalidad. Bueno, ¿qué ha ocurrido ahora? Los que saben de ello pues nos podrán decir. Pero es interesante tener la claridad de cómo ha venido evolucionando ese tema. De hecho, estamos en una serie de prácticas cuando la institución, digamos, no define y no socializa y no trabaja su modelo pedagógico con los docentes, uno podría sacar una conclusión, y es que el modelo pedagógico de los docentes es la sumatoria de los modelos pedagógicos que de manera personal cada uno de ellos tiene, y que puede tener, porque por ejemplo, en un caso como en el nuestro, de más del 80% de los docentes de cátedra, si yo estoy en una institución privada, en esas instituciones, ustedes saben que hay unas prácticas que son muy claras. Es decir, venga aquí, le presentamos nuestro proyecto, nuestro modelo, y si usted no está en eso, usted no puede seguir, porque eso es lo que va a determinar que efectivamente su actuación sea pertinente con lo que nosotros estamos esperando. Entonces, si una institución no ocupa ese espacio, se lo ocupan. Y es allí cuando yo puedo encontrar en los docentes de cátedra una práctica que tiene que ver con el modelo de tal universidad, una práctica que tiene que ver con el modelo de otra y una práctica que tiene que ver con el modelo de una tercera. Si eso no se comunica, y por ello en los atributos lo vamos a mirar. ¿Cómo se aborda este asunto de las competencias? Es también algo interesante para que lo miremos. En el acuerdo CESU 02 se hace una definición de competencias como conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes, aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherentemente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Miren que es un cúmulo de elementos muy diferente a lo que en el imaginario llegamos nosotros a tener en algún momento cuando nos hablaban de competencias, que eran las del SENA, ¿no? Este es otro digamos, aspecto de conceptualización, y que tienen un detallito. Miren lo que plantea el acuerdo CESU: son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje. O sea que yo puedo, y de acuerdo con lo que plantea la norma, yo no tengo ninguna dificultad de coexistencia entre los resultados de aprendizaje y las competencias. De hecho, hay alusiones específicas a que cuando hay programas técnicos, profesionales y tecnológicos, deben tenerse en cuenta las competencias que están declarándose para ese sector, para ese campo. Y hay acuerdos, ASCOLFA, Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ha tenido acuerdos en relación a las competencias que deben tener los estudiantes de administración. También existe en ingeniería.
creo que es a COFI. Hay trabajos, hay documentos en los cuales ellos reconocen las competencias que deben desarrollarse en esos programas. Pero miren otro detalle, las competencias le pertenecen al individuo y éste las continúa desarrollando por medio de su ejercicio profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida. Como quien dice que, obviamente es una comparación muy mal hecha, pero los resultados de aprendizaje llegan hasta el 10º semestre y ahí para adelante se continúan desarrollando las competencias. Este es un elemento interesante para que lo tengamos en cuenta. Y sigue definiendo que ese acuerdo, que el programa debe definir a partir de su tradición y evidente cultura de mejoramiento continuo, apoyado en la innovación, debe definir unos referentes académicos, filosóficos, pedagógicos y organizacionales que dan identidad a su comunidad académica y que hacen posible el reconocimiento de esta como parte de la comunidad académica nacional e internacional de la profesión, disciplina, ocupación, oficio, como resultado de un proceso de formación centrado en resultados de aprendizaje. Entonces miren que esto, que también se formula a partir de tendencias disciplinares y de los contextos institucionales, de acuerdo con normas institucionales respecto del currículo, no solamente es un ejercicio de colocar un verbo, es un trabajo de reflexión de académicos, es un trabajo de discusión, de interacción con el medio, con la realidad, y por ello dice uno que la responsabilidad es sumamente inmensa, grande. Los resultados serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la profesión. En ingeniería, ¿cuáles son esas tendencias? Yo veía un trabajo que hizo un profesor de la Universidad de Antioquia el año anterior, que hacía parte de su trabajo de grado, cómo manejar o cómo gestionar los resultados de aprendizaje en la profesión de economía. Interesante cómo lo abordaban a partir de tendencias de esa disciplina. El perfil de formación que se espera desarrollar, la naturaleza, lo que habíamos conversado. Y lo otro es, resultados de aprendizaje se definen para un programa académico. Entonces, cuando a mí me preguntaba un compañero, bueno, ¿y vos considerás que los resultados de aprendizaje deben estar así como están declarados en varias partes de la carrera? Le decía, no, según la norma, siendo prácticos, ¿cierto? Siendo prácticos. Yo dejaría la expresión resultados de aprendizaje para el programa académico. Ya las otras declaraciones se pueden manifestar, digamos, bajo la forma o figura de objetivos de formación, cuando yo estoy en una asignatura. Y le decía a mi compañero, para no evitar confusiones, que yo tenga resultados de aprendizaje en una asignatura, que los puedo tener, resultados de aprendizaje en las áreas de mi carrera, que las puedo tener, y resultados de aprendizaje en la carrera. Entonces yo preferiría dejar la expresión resultados de aprendizaje para el programa académico. Ya luego, ahorita les cuento cómo lo podría pensar. Y les hacía alusión a la importancia del reconocimiento de los atributos de los resultados de aprendizaje. De manera muy clara, esta resolución tiene unos planteamientos, siempre haciendo alusión a que esto tiene que estar contextualizado, que esto no es simplemente vamos a colocarlo y ponerlo allí para que los demás lo usemos, sino debe existir una coherencia con la modalidad. Esto es repetitivo, reitero, con la modalidad, lugares de desarrollo, la tipología, la naturaleza de la institución, etcétera, etcétera. Y entonces veamos qué es lo que se plantea al respecto. Un resultado de aprendizaje debe favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, si nos vamos a esos componentes que estábamos identificando ahora, si yo tengo unos resultados de aprendizaje, le hace finalidades, le hace propósitos, todos esos resultados, finalidades, propósitos, objetivos deben orientar, deben favorecer los procesos de enseñanza. Si mi finalidad es, digamos, el desarrollo del pensamiento crítico, la pregunta es, ¿qué estrategias voy a realizar a nivel de enseñanza
para poder apuntarle a eso. Deben ser definidos con claridad, esa sería parte, y por ello uno de los conferencistas estrella de ese Congreso Internacional de Resultados de Aprendizaje del Ministerio el año anterior decía, resultados de aprendizaje, promesa de valor. Ahora, si yo me voy a mirar esa expresión, la promesa de valor, yo sé que es un resultante de todo este contexto administrativo, de lo que es la gerencia, la gestión, el mercadeo, etcétera. Pero bueno, digamos que es un elemento, una promesa de valor. Es como cuando hace algunos años se decía, vamos a estar relacionados con el cliente. Entonces decían algunos, no, es que yo no soy su cliente. Bueno, eso genera unas discusiones bien interesantes, pero en últimas deben ser definidos con claridad. Es decir, yo como estudiante los debo ver escritos en alguna parte y los debo comprender. Eso significa que tiene que existir un trabajo que se oriente también a su significación. Debe definirse de manera clara o definir de manera clara los dominios o tipos de aprendizaje. Aquí es donde está la posible ya razón para haber hablado de las taxonomías, es decir, vamos a mirar qué dominios o tipos de aprendizaje vamos nosotros a trabajar. Es allí donde nos dijeron, entonces andate para donde Bloom. Y le preguntamos a Bloom de 1956 y él nos dijo, no, usted habla de 3 dominios de aprendizaje. El aprendizaje cognoscitivo, el nivel de aprendizaje cognoscitivo, el nivel afectivo y el nivel psicomotor. Eso fue lo que ellos estuvieron trabajando. Ahorita vamos a ver eso qué implicación tiene. Pero lo más delicado de todo eso fue que lo asumimos de manera mecánica. ¿Qué tanto es que incluso se desnaturalizó eso y se configuró la famosa lista de verbos? Y los que trabajamos en los cursos de metodología de investigación, ya dice que encontramos la panacea con la lista de verbos que le entregamos a los estudiantes cuando están elaborando el proyecto. Y resulta que le quitamos toda la esencia de ese trabajo y simplemente quedaron verbos, una cantidad de verbos con la misma claridad de siempre. Ojo con un verbo como comprender, como conocer, que porque eso es muy difícil de medir. Sin embargo, si se va usted a la Real Academia de la Lengua, es un verbo. Y hay otro detalle, ahorita lo compartimos con lo que planteaba Neca al respecto. Establecer los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso formativo. Entonces, por eso es que algunos ya le están trabajando, bueno, ¿cuáles son los niveles de aprendizaje que vamos nosotros a abordar? Establecer posibles reconocimientos de resultados de aprendizaje a lo largo del proceso, es una tarea que queda pendiente. Esto nos lleva a nosotros a las famosas evidencias, cómo me doy cuenta que usted efectivamente está desarrollando capacidad argumentativa o cómo me doy cuenta que usted efectivamente está en condiciones de diseñar un plano, elaborar un plano, o cómo me doy cuenta que usted es capaz de diseñar un programa de formación. Y aquí se describen conocimientos, habilidades, competencias que faciliten al estudiante pensar de manera crítica, ética, sistémica y creativa. Es decir, aquí hay otro problema interesante, y es que no solamente los resultados de aprendizaje tienen que referirse a conocimientos o habilidades. Es bien interesante. Una séptima, digamos, propuesta a este respecto se indica en relación a que los resultados de aprendizaje deben reflejar las acciones a implementar por la institución. Y miren, no es por el programa, no es por la facultad, es por la institución, para que los estudiantes aprendan a aprender, adquieran y desarrollen habilidades que permitan enriquecer el aprendizaje, aprendan a hacer, enfatizando capacidades para desarrollar actividades propias de las disciplinas, etcétera. Entonces recordemos aquello de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer. Bueno, ya vamos viendo las similitudes. Incluir su clasificación o taxonomía. Incluir la taxonomía. Por eso es que nos hablan de la famosa taxonomía. Pero hay un detalle, para lo cual la institución debe especificar los referentes conceptuales.
Este es el detallito bien, bien interesante. De hecho, el mes pasado hubo un trabajo. ¿Qué pasó? Que Parece que el profesor. seguro apagó. Ya volvió. Ya volvió el profesor, sí, sí. Profesor Gonzalo. Bueno, ya volví, se me perdió de Ya manera volvió. temporal el sistema. Hubo una nota que me llamó mucho la atención, espero que no la hayan quitado por aquí, que hace referencia a este asunto. Es una notica que plantea el hecho de proponer desaparecer la taxonomía de Bloom. Y recuerden que nosotros hemos trabajado mucho en la literatura y nos han recomendado mucho abordar la famosa taxonomía de Bloom. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esta es la propuesta pues ya que desarrollaron y al final, para no molestarlos mucho con esto, hay una conclusión y es que la taxonomía de Bloom, a pesar de sus méritos históricos, debería retirarse como filosofía educativa por los siguientes motivos. Miren el primer motivo, no está validada empíricamente. Y el segundo, la taxonomía se centra en dominios cognitivos abstractos más que en los alumnos. La taxonomía no está centrada en el alumno y no responde preguntas sobre la autonomía, competencia y relación social del alumno. Todas críticas para el aprendizaje. Bueno, son detalles que me parece nosotros debemos tener en cuenta. Pero es un asunto al que hay que meterle el diente. No solamente es la taxonomía, sino especificar los referentes conceptuales considerados o la forma en que fueron definidos. Y este es el espacio en el que una instancia como un comité de área, como un comité de currículo, como un consejo de facultad, tiene para reflexionar a ese respecto. ¿Por qué esta taxonomía y por qué no otra? Y es la tranquilidad que incluso uno podría tener cuando, aunque ese no debe ser la finalidad, cuando uno tenga una conversación con los pares académicos, pues nosotros trabajamos esta por esto, esto y esto, porque la pregunta del millón es, bueno, ustedes tienen esta taxonomía, díganos por qué. Y lo otro, estar alineada con los resultados de aprendizaje, con el plan general de estudios y el perfil de egreso. Vale, eso pues está definido, así como ser comunicados a los estudiantes. Entonces de allí es de donde vienen las taxonomías. Pero hay que hacer una claridad y es que la institución debe especificar los referentes conceptuales. Yo por eso no estoy seguro que tengamos que usar una sola taxonomía. De esto pues sí, y lo hemos conversado en el comité pedagógico, la idea, esto sí lo hemos planteado, es que se pueda tener una serie de opciones en cuanto a taxonomías para que dependiendo de la naturaleza de los objetos que abordan las facultades, nosotros podamos tomar esas decisiones. Y eso quiere decir que esa postura no debe ser instrumental, debe ser argumentada. Pero para fines didácticos podemos reconocer algunas de las famosas taxonomías. Esta es la famosa taxonomía de Bix, hace referencia a unos estadios que van desde lo preestructural hasta lo abstracto ampliado y vamos identificando unos referentes, por ejemplo, cuando soy no competente, cuando no comprendo. Y a veces a uno le puede ocurrir que gana un examen pero sin comprender. Y es interesante, yo puedo, por ejemplo, por efecto del azar, yo puedo en una prueba de opción múltiple ganar, pero no necesariamente comprendo. O yo puedo, a partir de un proceso de memoria mecánica, pues dar una respuesta sin comprender lo que ella implica. Pero hay otros elementos, identificar, realizar un procedimiento sencillo, enumerar, etcétera, etcétera. Miren que podemos nosotros tener aquí una
propuesta diferente a la que hemos acostumbrado a ver. La tarea, vamos a mirar, es algo que está pendiente, miremos a ver qué dicen esas taxonomías, a qué le apuntan, en dónde son pertinentes o más adecuadas, qué limitaciones pueden tener. Esta es la taxonomía de Fink, una taxonomía del aprendizaje significativo. Me llamó la atención cuando estaba pues haciendo estas revisiones porque nosotros en el Poli, en el proyecto educativo, hablamos de un aprendizaje significativo. Miremos qué es aprendizaje significativo, qué elementos se involucran y de qué forma podría ser o no aplicada en el desarrollo de un programa académico. No será lo mismo, pues obviamente la concepción que subyace a un programa de filosofía, a un programa de derecho, a un programa de licenciatura en educación, que lo que subyace a un programa de ingeniería, un programa de tecnología industrial, etcétera, etcétera. Otro autor muy mencionado en estos escenarios es Marzano, es una nueva taxonomía de objetivos educativos. Y por ello vamos a encontrar que hay varias concepciones en estas expresiones, es decir, hablamos de resultados de aprendizaje y a veces se asumen como sinónimos de objetivos de aprendizaje, inicialmente se denominaban objetivos educacionales o educativos, pero aquí vamos a tener unos, digamos, estadios o unas etapas que son muy diferentes a las de Bloom. Aquí tenemos recuerdo, conocimiento, comprensión, análisis, utilización. Una muy breve explicación y, digamos, escenarios en los cuales yo puedo proceder, tomar decisiones, clasificaciones, ejecución de procesos, nombrar algo, etc. Y fue Benjamin Bloom el que han propuesto toda esta taxonomía en la que identificamos los dominios de aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotor, con una revisión que se desarrolló por los años del 2000-2001. Estos estadios que inicialmente se planteaban tenían que ver con conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Eso incluso lo aprendimos de memoria ya en la universidad. Y nosotros teníamos que ubicar verbos para cada uno de esos elementos. Ahora, lo cierto es que la que denominamos esa educación tradicional, bancaria, apuntó a este primer estadio de la base, que era el conocimiento, y casi que la concepción de aprendizaje estaba relacionada directamente con la capacidad de reproducir. Por eso el profesor me entregaba una información y yo se la devolvía en un examen. Pero bueno, ahorita la parte ya casi que final. Bueno, y en un programa académico, ¿dónde puedo apreciar los resultados de aprendizaje? Yo tengo en la parte derecha de la pantalla una estructura de lo que hemos conversado. Es decir, en un programa académico, de acuerdo con las condiciones de programa, yo debo tener como puntos de partida, los resultados de aprendizaje, el plan de estudios, perfil de egreso. Decía ahora Juan Camilo, esas condiciones 3, que tiene que ver con aspectos curriculares. Y resulta que yo estructuro la carrera a través de campos disciplinares. Por ello es que nosotros en el Poli hablamos de áreas. Yo tengo en la Facultad de Educación Física en la que trabajo, el programa de profesional en deporte tiene varias áreas, que el área general, que el área de investigación y práctica, que el área biomédica, que el área específica. Son áreas de conocimiento. Y en esas áreas, pues hay una cantidad de asignaturas que están integradas, articuladas, apuntando al mismo lado. Y resulta que la interacción o la integración del área 1, 2, 3 y 4 es
lo que me permite hablar de todo el plan de estudios. Y esas áreas están conformadas por asignaturas. Y las asignaturas, cuando vamos a mirar el protocolo, pues tienen identificación, presentación, justificación, lo que ya nosotros conocemos en el POLI. Entonces, ¿dónde se pueden evidenciar los resultados de aprendizaje? Pues inicialmente los evidenciamos en ese componente que, de acuerdo con la norma, nos dice, ustedes deben tener resultados de aprendizaje. El paracadémico que dice, muéstremelos. O mejor dicho, la plataforma me dice, colóquelos aquí. ¿Dónde más podría encontrar esto? Puede ser aquí. Yo puedo encontrar, bajo la forma de objetivos de área, una declaración de lo que se espera que el estudiante conozca, aprenda, demuestre, etcétera, etcétera, porque recordemos que las áreas son unos conjuntos integrados de asignaturas que tienen una identidad y que apuntan o pretenden una finalidad común. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de ciencias biológicas y de la salud, de acuerdo también con resoluciones que teníamos del ministerio, cuando hablábamos de las condiciones específicas del programa, nos decían, un programa por lo menos debe tener este campo de ciencias biológicas y de la salud. Y aquí está biología, está química, está física, está anatomía, está morfofisiología, está fisiología. Todos esos elementos los planteaba digamos, normatividad. Y también puedo evidenciar los resultados de aprendizaje cuando hablo de los objetivos de asignatura. Para mí, es decir, para Gonzalo Jaramillo, por eso digo que no comprometo al comité pedagógico. Yo considero que en este momento no tendríamos mucho ruido con los sílabus o con los protocolos de las guías de asignatura, porque nosotros tenemos esos componentes. Ahora, los objetivos de mi asignatura deben tributarle posiblemente a un área, y esa área le tributa a los resultados de aprendizaje. Esa es una manera de verlo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en lugar de objetivos de área, colocara resultados de aprendizaje del área y resultados de aprendizaje de la asignatura, que es posible, podría generar algún tipo de confusión. Nosotros en el POLI tenemos un instructivo para diligenciar la guía de asignatura y la concertación de evaluación. Todos nosotros lo conocemos. Este es la versión 1. Y cuando llegamos a la declaración de los objetivos, miren que indicamos lo siguiente. Los objetivos se redactan enfocándose en el aprendizaje del alumno en lugar de lo que va a ser enseñado por parte del docente. Por ejemplo, no se recomienda indicar algo como brindar conocimiento sobre tales métodos, porque ello es lo que va a hacer el profesor. El objetivo podría ser indicar qué es lo que se espera del alumno. Ejemplo, aplicar métodos en la solución de tales problemas. Hemos mantenido el campo de la información de competencias, sí, pero a diferencia de una versión anterior que decía competencias que desarrolla la asignatura, nosotros ya indicamos esto, competencias a las que contribuye la asignatura, porque hay algunos planteamientos. Una sola asignatura, digamos, de 16 semanas, de 32 horas o de 64 horas, posiblemente no desarrolla una competencia, la competencia la desarrollan varias. Y por eso, incluso también le escuchaba a uno de los ponentes, que fue un trabajo que en alguna época le veía yo a Jorge Palacio, es que es recomendable que elaboremos una matriz, imaginémonos una matriz, en la que si miramos de abajo para arriba, entendiendo que abajo están las asignaturas, yo debo determinar la manera en que cada asignatura le va a tributar a un área y la forma en que esas asignaturas y esas áreas les están tributando a los perfiles, a los objetivos, a, digamos, los resultados de aprendizaje de una carrera.
Esas matrices se convierten en una estrategia metodológica para mí muy interesante, porque le permiten a uno asegurar que cualquiera de las, por ejemplo, en el caso de profesional en deporte que tenemos 70 asignaturas, cualquiera de las 70 asignaturas tiene una contribución parcial, pero muy concreta, a algún elemento de resultados de aprendizaje o de objetivos o de competencias o de perfil de egreso, que son los referentes para poder desarrollar este tipo de situación. En alguna ocasión, hace 1000 años, visitaba un programa y yo leía en la parte de la intencionalidad del programa que ellos iban a desarrollar la investigación formativa y que iban a contribuir a formar investigadores. Cuando hacíamos la reunión con los coordinadores del programa, yo les hacía una pregunta. ¿Ustedes plantearon esta intencionalidad de que iban a desarrollar en la carrera la investigación formativa y que iban a formar investigadores? Y les decía yo, en el plan de estudio solamente vi una asignatura que se llama metodología de la investigación. Como yo sé que esto puede ser transversal, me gustaría que me mostraran, digamos, en qué otros espacios académicos ustedes garantizan ese logro. No, no, era metodología de la investigación. Como en otro caso, que había una declaración de que ese estudiante iba a crear empresa. Y en alguna de las preguntas, ¿tienen alguna inquietud? Yo les indagaba, muéstrenme cuántos estudiantes han creado empresas. La respuesta no, es que apenas estamos empezando y es algo bien delicado que estaba allí propuesto. O sea que lo que quiero mostrar con esto es que de alguna manera nosotros tenemos muy buenos, digamos, avances. Hay que hacer una revisión, no podemos decir que vamos a arrancar de cero. Ahora, vamos concluyendo, me perdonan, y de cómo redactamos los resultados de aprendizaje, ese es otro asunto. Si yo me voy a una fuente que es ANECA, la famosa cartilla de ANECA, porque hay también posturas a este respecto, ANECA, ¿qué es lo que a mí me está planteando? Que tenga en cuenta 3 componentes para redactar los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, me dice, ubique un verbo que exprese una acción, un contenido o un objeto y un contexto o condiciones, son sugerencias. Y aquí hay un detalle, por ejemplo, nosotros nos separamos de este planteamiento de ANECA cuando dice que los objetivos se refieren a lo que va a hacer el profesor. Yo incluso conversaba con el doctor Carlos Troncoso el año pasado y le decía, mire, es nomás de interesante esa cartilla, yo la tengo pues incluso hasta impresa, pero el hecho de que yo diga que el objetivo es el del profesor, como por ejemplo brindar, y así están haciendo los talleres a nivel nacional, así los vi, brindar información sobre tal cosa, eso es lo que va a hacer el profesor. Yo le decía, eso es válido, pero es que lo que va a hacer el profesor en todo, debe estar apuntando es al logro de esos resultados. O sea que le decía yo, para mí eso no tendría sentido. Nosotros en el Poli lo formulamos cuando hablamos del objetivo de la asignatura, no lo que yo voy a enseñar, no. La idea es qué es lo que usted va a estar en condiciones de cuando concluya mi curso. Esa es la pretensión que nosotros tenemos. Entonces, me puse a buscar cómo los redactan en algunas partes. Encontré que la redacción se puede hacer en infinitivo. Entonces, ya sabemos, ar, er, ir. Muy bien, eso pues es normal, es muy conocido. También encontré que la redacción se puede hacer en tercera persona del singular del presente de indicativo. En español se utiliza para situar una acción en el momento del habla o en un futuro muy próximo, para describir una rutina o acciones que se repiten o para aludir a situaciones estables o permanentes. Entonces, cuando yo leí esto no entendí nada, pero se puede redactar en tercera persona del singular del presente de indicativo. Y miren esta otra perla, mis queridos amigos. Se puede también redactar en tercera persona del singular del futuro simple de indicativo.
Juan Carlos Ruiz. Sí, profesor. No te has dormido todavía, ¿cierto? No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, entonces mire esto, pero hagámoslo más práctico. ¿Cómo puedo formular los resultados de aprendizaje en infinitivo? Por ejemplo, estructurar procesos de entrenamiento deportivo orientados a deportistas según sus características, objetivos y el tipo de deporte. Allí está el verbo en infinitivo. Miren cómo queda si yo hago alusión a la famosa tercera persona del singular del presente indicativo. Estructura procesos de entrenamiento deportivo. En el caso anterior, estructurar procesos. En este caso, estructura procesos de entrenamiento deportivo. Y si yo lo pienso en el otro, en la otra posibilidad, es estructurará procesos de entrenamiento deportivo. Me he encontrado estas tres redacciones de resultados de aprendizaje. Obviamente, pues sabemos todos que esto necesita una, digamos, frase de introducción. Al terminar la carrera de profesional en deporte, el alumno estará en condiciones de, entonces viene la redacción, estructurar. También puedo decir, sí, Profe Gonzalo, me disculpas una pequeña interrupción. claro que sí, no es Sí, interrupción, mi señor. para que de pronto no se dejen pues confundir un poco por esas instrucciones que está arriba para redactar los resultados de aprendizaje. Ustedes saben que el modo indicativo en español, digamos, tenemos dos modos principales y un semimodo, que es el indicativo, el subjuntivo y el imperativo es el que funciona ahí como un semimodo. El indicativo es el que todos más conocemos. Y cuando habla del presente del indicativo es el presente, el que conocemos como presente, ¿cierto? Sí, señor. Yo estructuro, tú estructuras, él estructura. Y el futuro simple del indicativo es el futuro que todos conocemos. Yo estructuraré, él estructurará, nosotros estructuraremos. Y la tercera persona es ese él o ella. Entonces, vemos que ahí es en infinitivo el verbo, que es, digamos, una manera más impersonal, entre comillas, y los otros dos están planteados desde la tercera persona, que hará el estudiante, ¿cierto? Correcto. Sí, Él señor. estructura o él estructurará, como Correcto. una cosa de simple. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es lo que uno puede encontrar. Entonces, ¿qué sigue? A que las instituciones se pongan de acuerdo y puedan decir, bueno, nosotros lo vamos a redactar en infinitivo, lo vamos a redactar en presente o lo vamos a redactar en futuro. Pero miren que el sentido de la redacción del resultado no cambia. Ahora bien, ¿por qué es un resultado de aprendizaje y por qué no el objetivo de una asignatura? Lo que yo tengo que verificar aquí es el nivel de complejidad, es la cobertura de todo esto que implica estructurar procesos de entrenamiento. Eso es un asunto incluso ahorita se los comparto, son ejemplos de lo que nosotros podemos hacer. Veamos cómo funcionaría entonces esto. Yo podría decir, Profe Gonzalo, sí, señor. qué pena, mi profe. Ya faltan 20 minutos para concluir la reunión. A ver si vamos concluyendo Esta para es que la tengamos última. el espacio Sí, para las señor. otras intervenciones. Muchas gracias, mi profe. Perfecto. Esta es la última. Entonces, cuando nosotros hacemos alusión a resultados de aprendizaje, un resultado de aprendizaje puede ser estructurar procesos de entrenamiento deportivo orientados a deportistas según sus características, objetivos y tipo de deporte. En una carrera como la nuestra, esto supone pasar por lo que nosotros entendemos como el proceso administrativo, que tiene la planeación, la organización, la dirección, el control, la evaluación de un proceso. Eso lo puedo encontrar. ¿Dónde más lo podría encontrar? Cuando llego a unas áreas. Por ejemplo, nosotros podemos tener un área que se llama actividad física y deporte, donde se encuentran una serie de planteamientos. ¿Cuál es el objetivo de esta área?
fundamentar los aspectos teóricos y metodológicos de la actividad física para que los estudiantes puedan tener elementos de estructurar procesos, pero no participa solamente esta área, también, por ejemplo, participa el área biomédica, porque este señor que es el deportista tiene una anatomía, una morfología, etcétera, etcétera. ¿Dónde más lo puedo encontrar? Entonces vamos a hablar de las asignaturas. Por ejemplo, yo puedo tener una asignatura de preparación física que me va a apuntar a estructurar un proceso de entrenamiento deportivo, porque en este proceso de entrenamiento está el componente físico, técnico, táctico, teórico y psicológico. Y entonces el componente físico lo asume una asignatura y esta asignatura puede tener un objetivo. Por ejemplo, al término del curso el estudiante estará en capacidad de diseñar, desarrollar y evaluar un programa de preparación física. Si yo lo veo de abajo para arriba, para poder revisar esta asignatura, pues tendría que verificar primero a qué le vamos a apuntar. Esta es una manera, digamos, muy práctica, muy sencilla, diría yo, de pensar en dónde están estos resultados de aprendizaje y concluiría indicando que pues, la tarea que todos tenemos en la institución es emprender un proceso de renovación o actualización que dé cuenta de los retos que plantea esto, que la definición de estos resultados no es una decisión instrumental, sino que es el producto de una reflexión, de algo como lo que estamos haciendo acá, y que el cambio que esperamos no es solamente no es para cumplir de manera crítica con las exigencias de norma, porque a veces lo hemos visto, yo hago esto es para los pares o hago esto es para la plataforma, la idea es hacerlo para nosotros y para cualificar nuestros procesos. Mis queridos amigos, esto es lo que quería conversar con ustedes. Les agradezco que me hayan aguantado durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la sesión de hoy. Era el sentido nutrirnos desde estos maestros para poder avanzar y dar respuesta a las solicitudes y demandas que tiene la Facultad de Ciencias Básicas. Compañeros, les deseo un muy feliz día, cuídense mucho y nos estamos hablando, nos estamos viendo, ojalá en otros espacios prontamente.